Estamos predicando, compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, un recorrido por este Evangelio, este relato de la vida y de la obra del Señor Jesucristo, que se impuso este gentil converso. Recuerde que Lucas era un gentil, era griego, médico de profesión, era mi colega, Y él relata este evangelio, lo escribe, el evangelio se propone ponerlo por orden, en un orden cronológico, a veces y otras veces en un orden más bien temático. La vida, la obra y las enseñanzas del Señor Jesucristo, a quien él presenta como el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el Dios hecho hombre encarnado, el hombre perfecto en misión redentora, en una misión redentora vicarial, sacrificial, por otro. Y estamos en el capítulo 17 de 24, iniciando. O sea, ya llevamos 2/3 del Evangelio. Si uno lo divide los 24 capítulos por 3, nos da 8, ya completamos el 16. Pero los últimos capítulos de este libro son más largos que a veces que los primeros, y por lo tanto la extensión de aquí hasta el final es alta, sobre todo en los relatos del episodio de la última semana de la pasión y de la muerte del Señor. Vimos, o vieron ustedes, porque yo estaba en el Brasil, pero vieron en la última semana el último mensaje, la parábola aquella que el Señor relata del rico y el mendigo Lázaro, ¿no? Y Lucas, como nosotros hemos dicho otras veces, ya sigue un relato en su orden propia, que es más bien temático que exactamente cronológico de lo que acontecía o de las enseñanzas del Señor. Y las enseñanzas podrían perfectamente estar en otro contexto de estas enseñanzas que son parceladas. En el capítulo 16 hay diversas enseñanzas, y ahora en el 17 también nos encontramos con diversos tipos de enseñanzas que podrían perfectamente estar en otro contexto de el paso del Señor por la tierra. De hecho, Mateo y Marcos mencionan algo en pequeños párrafos, algo de lo que hoy día vamos a leer, en pequeños párrafos, en otros contextos de pasajes de la vida del Señor. Y una vez más Lucas entra en un relato que solamente registra él, la parábola que está al final de estos 10 versículos, no la registran los otros evangelios. Sin embargo, las enseñanzas que esos otros evangelios dan en algunos aspectos también nos ayudan a complementar el pensamiento de lo que Lucas está diciendo. En esta primera sección del capítulo hay consenso en que el capítulo se divide como en 3 secciones distintas, pero recuerde, y esto lo decimos más adelante también, el relato es un continuo. Estas separaciones que tenemos del capítulo son puestas después, no las puso Lucas. Lucas empieza a escribir y va escribiendo y separa con los signos de puntuación conocidos, y la temática la separa por punto aparte, pero sigue escribiendo al correr de su pluma. Pero nosotros tenemos dividido en párrafos, ¿no? Y por cierto, hay consenso entre todos aquellos que comentan que este capítulo tiene estos 3 párrafos, del 1 al 10, luego del 10 un milagro del 10 al 19, y después una profecía del 19 al 37, que es la forma en que lo vamos a abordar nosotros, y hoy día por eso tomamos del 1 hasta el 10. Y que sin embargo en la versión que nosotros analizamos de la Reina Valera, que usamos, no que analizamos, que usamos, está dividido a su vez desde el 1 al 10 en 3 aspectos.
Tres enseñanzas. Estas tres enseñanzas parecen dispersas, pero si las analizamos bien, si se estudian en detalle, se verá que están relacionadas y armonizan bien con el propósito de Lucas, de contar por orden las cosas. Entonces a Lucas le ha parecido bien agrupar estas tres cosas que pueden haber ocurrido en distintas circunstancias a lo mejor, porque están relacionadas y se relacionan a su vez con lo que viene y con lo que ya ha contado. Sigamos el texto que hemos leído en forma alternada ahí del del capítulo 17, del 1 al 10. En esta primera sección del capítulo, de las tres que constituyen el capítulo, vemos enseñanzas sobre lo que se llama, lo que dice, se subtitula ocasiones de caer, sobre aumentanos la fe o el ejercicio del perdón y el servicio. El servicio, o más bien el deber del servicio, el deber del siervo. Veremos estas secciones como lecciones separadas, según las encontramos divididas en nuestro texto, aunque sabemos que el relato, como lo decíamos recién, es un continuo. No existe esa separación. Pero la primera de estas secciones nos habla dice ocasiones de caer. Nosotros hemos titulado más bien tropiezos y perdón, del versículo 1 al 4. El Señor, fíjese, se dirige a sus discípulos. Recuerde que a veces lo ha hecho a las multitudes. Otras veces se dirigió a los fariseos, a los escribas o a los intérpretes de la ley. Y otras veces a los publicanos, a las rameras y a los pecadores. Lucas va enfatizando esos aspectos. Por eso que el orden de Lucas no es cronológico exactamente. Él no dice, en este lugar, en este día, dijo tal cosa. Sino que él se dirigió a tal gente, a la multitud, se dirigió a los otros y les dice tal cosa. Y va encadenando su relato evangélico. Y aquí se dirige a sus discípulos, a aquellos que están más cerca de él. Y entonces les dice que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Esta no es una enseñanza para la multitud. Es una enseñanza directa a aquellos que están más cerca del Señor Jesucristo. Para nosotros directamente también. Advierte el Señor a sus discípulos que siempre estarán expuestos a las tentaciones y que hay ocasiones, y debemos decir muchas, lamentablemente, que las tentaciones, son presentadas, son provocadas, son transmitidas o son traídas directamente por otros. Y esto que el Señor dice, para el Señor esto es muy grave. Porque Él dice que aquel que haga tropezar y haga caer al más pequeño, es decir, no se está refiriendo a los niños solamente, se refiere a los nuevos en la fe, como niños en Cristo. A esos más pequeños, cualquiera que haga tropezar y caer alguno de estos, merece que le sea atada una piedra de molino en el cuello y tirado al fondo del mar. La piedra de molino era algo grande que iba golpeando el recipiente, iba moliendo el grano, iba dándole vuelta ahí, y entonces iba moliendo el grano para que pudieran hacer del trigo la harina, o del maíz seco molido también, hacer lo que correspondía para la alimentación. Y era una piedra de peso.
Y por supuesto, ese gran peso no permitiría que alguno que fuera echado, que es atado con una de ellas alrededor de su cuello, pudiera salir del mar a flote por sí mismo. Qué severa advertencia del Señor. No, le está diciendo a los discípulos, no seáis tropiezos a otros. Él ha dicho, vendrán tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos, porque el Señor conoce la naturaleza humana y Él sabe que la naturaleza pecaminosa, por cierto, hará que tentaciones vengan día por día. Pero cuando ésta es provocada en otro, por alguien, ese alguien está haciendo algo que es abominable ante el Señor. Es cierto, la Escritura nos enseña que el hombre es tentado de su propia concupiscencia, o sea, de su propio, de la raíz del pecado está en sí mismo, de lo que él piensa, de lo que él tiene en su interior, ciertamente. Pero también es cierto que hay tentaciones que pueden venir desde fuera y que pueden ser causadas por otros, por cierto. Es como cuando esta insinuación, vamos a poner el ejemplo de un ejemplo inocente, ¿no? Del niño, y apuesto que no eres capaz de, y le dicen, haz una maldad, ¿no? De tocar el timbre y salir corriendo, por decirle así, algo muy inocente. Está incitando al otro, le está insinuando y lo está provocando para hacer algo que es incorrecto. Bueno, a ese ejemplo que yo le digo, póngale lo que usted quiera. Póngale lo que usted quiera. Y puede entender a qué se está refiriendo el Señor. Te apuesto que no eres capaz de hacer esto. Es alguien que está insinuando, está provocando, está incitando. Y el Señor está refiriéndose a una situación, por cierto, de gravedad pecaminosa. Sobre todo en aquella que puede dañar el desarrollo de la fe de alguien pequeño. Pequeño en el sentir del Señor. La preocupación del Señor es por aquel que está empezando a caminar con Él. Pequeño es un niño que está aprendiendo y que debe ser guiado para no iba a decir la palabra dueño, pero suena como muy pretenciosa, ¿no? Pero como un merecedor del reino de los cielos, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús pone esta advertencia severa a sus discípulos. Ustedes, les dice, por tanto, cuídense, mirad por vosotros mismos. Y agrega que si ellos son objeto de faltas de otro, si alguien los ofende o peca contra ellos, hay que reprenderles. Y si se arrepiente, hay que perdonarle. Pareciera que no, el Señor está diciendo algo como que disociado, ¿no? Alguien podría decir, el Señor está disgregando aquí. Pero no, o Lucas, que es el que está escribiendo, digamos, está disgregando. No es así. Efectivamente, el Señor le dice que pueden venir tropiezos y van a haber siempre tropiezos, pero no seáis vosotros la causa de ese tropiezo, porque la sanción, la pena, el castigo es grave. Pero cuidaos de vosotros mismos y de vuestra conducta en esto. Porque además de ello, si alguien peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces, dice, 7 veces al día pecare contra ti, ¿quién puede hacer tanto, no? Debe ser la señora o el marido, ¿no? 7 veces, o los hijos, 7 veces al día. Pero la verdad es que el Señor no está haciendo aquí una
enseñanza para llevar la cuenta, una forma de tener una cuenta para llevar de cuántas veces al día se produce. Él está hablando de la necesidad del perdón entre los creyentes las veces que sea necesario. Recuerde que él está hablando a sus discípulos. Y no dice si alguien, cualquiera, él dice, si tu hermano pecare contra ti. Si tu hermano pecare contra ti. Y él está diciendo que debe ser esto no solo que algo de una vez, sino que cuantas veces sea necesario, como un continuo, como una conducta constante. Tal como Dios nos perdona cada vez a nosotros. ¿Cuántas veces al día ofendemos al Señor? ¿Cuántas veces al día somos objetos de su perdón? De la misma manera, así como vuestro Padre os perdonó, dice el Señor en otro texto, reafirmando esta enseñanza, así hacedlo vosotros. Mateo, en el capítulo 18, habla de las formas de cumplir con esto. Que da pasos para ir adelante en este propósito. Si alguien hace algo, en este acto perdonador, tú tienes primero que reprenderlo, estando tú y él solos. Si no se arrepiente, anda con un testigo. Y si no te hace caso, anda con la iglesia o llévalo a la iglesia. El Señor está simplemente diciéndole a sus discípulos, debéis perdonar una, otra y otra y otra vez. Y recuerde, respecto a la cantidad, si eso le preocupa, lo que le responde a Pedro, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? O que me ofenda, o que me agravie el sentido, porque obviamente nosotros sabemos que se peca contra Dios. Pero se puede ofender al hermano, se puede faltar contra el hermano. ¿Cuántas veces lo perdonaré? ¿Hasta 7? El Señor aquí dice 7. Interesante, yo nunca había relacionado los dos textos, ¿no? ¿Por qué Pedro pregunta hasta 7? Y aquí el Señor les dice, si viene 7 veces al día. A lo mejor cuando Pedro hace esa pregunta en Mateo, que está más adelante, en Mateo 18, y aquí ya había pasado este episodio del relato del Señor. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. ¿Se imagina usted estar llevando las cuentas y alguien, debe haber algún obsesivo que haga eso, ¿no? Como las señoras o los maridos estos que dicen, yo perdono pero no olvido. Y cuando viene la nueva discusión o pelea o disputa entre la pareja, se sacan los pañitos al sol, como dice el dicho nuestro, ¿no? Desde hace 30 años, 20 años, te tengo esta guardada, la tengo ahí. En el rinconcito ahí la saca para su bandera de lucha. El Señor dice que no. Si es hasta 7, si es 7 veces al día, será 7 veces al día. Pero puede ser 70 veces 7. Entonces la pregunta es, ¿qué tal va usted en esto? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Estamos poniéndole tropiezos a alguien? ¿O estamos tentando a alguien? ¿Estamos haciendo caer a alguien? ¿O se ha sentido ofendido por alguien? ¿O ha tenido ocasión de practicar el perdón al otro, al que le puede haber ofendido y causado algún daño? Pero fíjese que el diálogo, después aparece un párrafo que dice, aumentanos la fe. Si nosotros metimos eso y lo ponemos todo en un continuo, los apóstoles, dice Lucas, le dijeron al Señor, como respuesta a esto que el Señor les ha dicho, van a venir tropiezos,
Cuidaos vosotros de ser tropezaderos de otros, porque sin duda hay un gran castigo, y debéis perdonar a todo aquel que ofende hasta 7 veces en el día. 7 veces le perdonarás. Y los discípulos entonces le dicen: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué le dicen eso? Porque ellos están entendiendo que el perdonar, que el cuidarse de modo de no ser tropiezo de otros requiere fe, requiere ejercitar fe. No fue uno de ellos, aparentemente. Lucas dice, no menciona a ninguno. Dijeron los apóstoles al Señor. Seguramente después de esta de enseñanza del Señor pusieron a conversar. Bueno, ¿y cómo será esto para esto se requiere alguna cosa especial, se requiere más fe? Y luego de esta discusión decimos, le hace a alguno de ellos una pregunta. Lucas no identifica a quién pregunta. Otras veces dice, le dijo Pedro, le dijo tal. Aquí no. Le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Interesantemente, note usted, los apóstoles comprenden que para hacer lo que el Señor pide hay que tener fe. No hay otra forma de dar cumplimiento a aquello, de perdonar las veces que sea necesario o de cuidarse para no ser tropezadero de otro. Hay que creer al Señor, hay que seguirle fielmente, hay que creer en su palabra para poner en práctica lo que Él manda. Se refiere, por supuesto, a una fe genuina en el Señor, a la fortaleza aquella que viene de lo alto para estar vigilantes y no ser tropiezo a otros, y para perdonar a aquel que nos ofende o agravia reiteradamente. Y el Señor, ante este requerimiento, les da una respuesta alentadora, por cierto. No necesitas una gran fe, no necesitáis una gran fe. Con una pequeña fe genuina basta. Como aquel hombre de la sanidad, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, quiero creer, tengo una pequeña fe, pero me parece insuficiente. El Señor le dice, basta. Si tuvierais fe, si vuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le dice el Señor, sería suficiente para trasladar un árbol de la tierra al mar. Recuerde la enseñanza, aquella de la parábola en que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El grano de mostaza que un hombre plantó en el campo, y siendo la más insignificante de las semillas, creció hasta que llegara a ser un frondoso árbol en que las aves anidaban. La fe ejercida, la fe ejercitada, es como los músculos, como la musculatura. Se desarrolla, se fortalece, crece, adquiere vigor y fuerza. Es como esa semilla de mostaza que regada, puesta en la tierra y regada, desarrolla el árbol, el arbusto, y termina dando frutos. Y no solo eso, sino que las aves hacen sus nidos en sus ramas. Por eso dice el Señor, no es la cantidad de fe, es la calidad de la fe. No hay que ser un héroe de la fe para perdonar, para vigilar la conducta de modo que de no hacer tropezar o no hacer caer a otros, no ser tropiezo. Pablo, en la epístola a los Romanos, habla de aquello, que no ser tropiezo del débil en la fe. Es decir, si mi hermano se escandaliza porque no hay que comer carne, dice, no comeré carne jamás. En la epístola a los Corintios parece decir, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano.
O usted ponga lo que sea. No beberé vino, jamás. No haré esto jamás, para que mi hermano no se escandalice y no se tropiece. Cualquiera, dice el Señor en otras palabras, que escandalizare a estos mis hermanos más pequeños. Mejor le fuera que saltar una piedra al molino, así lo dice Mateo, y se tirará al fondo del mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeños, entonces sería digno de aquello. Pero para cumplir con ese propósito de no ser tropiezo, para cumplir con el perdonar a aquel que hay que perdonar y las veces que sea necesario, no hay que ser un héroe de la fe. Basta tener una fe pequeña, pero genuina, sincera en el Señor. Una fe ejercida, una fe ejercitada con el perdón y con el estar vigilantes para no ser tropiezo a otro. Y la fe sola en esos aspectos se va desarrollando. Y el tercer párrafo de este capítulo, de este trozo, de esta primera sección, es el deber del siervo, del versículo 7 al 10. El Señor relata esta parábola, según Lucas. Solo Lucas registra este episodio. Dice que un hombre, ¿quién de vosotros?, le dije a sus discípulos, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, arréglate y después me sirves, y cuando termines de servirme y yo haya comido y bebido, entonces tú comes y bebes. ¿Acaso le da gracias porque hace eso? Y el Señor mismo responde, pienso que no. Las figuras que el Señor usa, que Lucas usa, que el Señor usa en el relato de Lucas, estas figuras eran fáciles de recordar por los discípulos. En un ambiente de campo, en un ambiente agrícola, en un ambiente de crianza de ganado. Un hombre hacendado que tiene un siervo y que y parece que ser el único. El término de Lucas en el Evangelio es la misma palabra para esclavos, ¿no? Y dice que cuando él vuelve, este siervo, de haber estado arando o habiendo cuidado el ganado, para el efecto de la parábola no tiene importancia. El Señor lo menciona como dos hechos que eran habituales y que eran fáciles de ilustrar en la mente de los que lo oyen. Llega cansado del día, que ha labrado toda la mañana y desde temprano en la mañana y hasta el ponerse el sol. Y el Señor dice que lo común es que nadie le diga, ven, siéntate aquí y cena conmigo. Más bien le ordena prepararle la cena, arreglarse y servirle, y después de ello atender a sus necesidades personales. Aún más, y Jesús se pregunta si aquel amo le da gracias al siervo porque lo atendió después de un día de arduo trabajo, y el mismo Señor se responde, yo pienso que no, porque no es lo habitual. El amo o el siervo, el amo o el dueño no le da gracias al esclavo porque hizo lo que hizo, porque hizo lo que tenía que haber hecho. La actitud de este siervo aquí es, por supuesto, lo que relata el Señor, es la actitud de un esclavo que hace lo que tiene que hacer y nada más, nada de más. Y el Señor le dice entonces a sus discípulos que cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, no deben jactarse. Cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, no deben sentirse satisfechos y merecedores de algo más, ni jactarse por lo que hacen. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos hacen algo y quieren presentarlo y que los demás escuchen y lo vean? Sino que debéis decir
siervos inútiles somos porque solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. El Señor está diciéndoles aquí a sus discípulos y a nosotros que un siervo, un esclavo, no debería esperar reconocimiento ni nuevas recompensas por hacer lo que tenía que hacer. Y la exigencia y los mandatos, estos parámetros altos que puso el Señor Jesús a sus discípulos en cuanto a no ser tropiezo a los demás y en cuanto a perdonar, son un piso común a aquel que sigue y que cree en el Señor Jesús, aquel que cree en el Señor y en su palabra. Y en ello, escúchelo bien, no hay mérito alguno. Como esto que el Señor está diciendo es como advirtiendo un poco sobre esto que es común en estos tiempos, estos incentivos los incentivos de metas en el trabajo. Están en boga en estos tiempos, en esta sociedad posmoderna, mercantil y economicista, ¿no? Usted hace tal cosa y le damos un premio. Llega a 100 y le vamos a dar 5. Pero si llega a 150 le vamos a dar 7. Y existe este incentivo al producir o al hacer o al... El Señor dice que no hay mérito en lo que se tiene que hacer. No hay mérito para querer más o tener más en lo que se debe hacer. Siervos que hacen lo que deben hacer, que meramente han cumplido su deber y que no son dignos de honor especial por ello. Cada uno de nosotros como siervos del Señor, como esclavos de su amor, esclavos del amor del Señor, debemos hacer lo que tenemos que hacer y no esperar reconocimiento por ello. Ni siquiera las gracias, como dice el Señor en la parábola, por lo que hicimos. Por cierto, esta palabra del Señor está relacionada con las tres cosas. Es un continuo, como decimos. Cuando hemos cuidado nuestro actuar para no hacer caer a otros, cuando hemos perdonado, las veces que hemos perdonado, cuando hemos hecho las tareas que se nos han encomendado, nosotros debemos no jactarnos por ello, sino reconocer que hemos hecho aquello que debíamos haber hecho. Hay algunas lecciones finales que quisiéramos recalcar. Para el Señor siempre fue y es preocupación especial amparar, proteger o defender a los más pequeños, a los niños y a los nuevos en la fe. Y el Señor le está poniendo a sus discípulos, le está poniendo a nosotros esa advertencia como un cuidado personal. Así que, dice Él, mirad por vosotros mismos. Así que atiendan a esto. Velad por ello. Por los más pequeños, por los más débiles, por los que están iniciando. Cuidar de ellos es deber y responsabilidad de nosotros como creyentes maduros. En segundo lugar,
El Señor nos enfatiza el hecho de que debemos perdonar las veces que sea necesario. Y no hacer lo que el mundo hace. No buscar la venganza, no buscar el pago nosotros de aquello, sino perdonar. Con eso se impacta al mundo. Con eso se impacta al no creyente, con la conducta como la el Señor quiere. Y es importante pensar que no es lo importante cuánto hacemos. Lo que cuenta al final no es cuánto hacemos, sino el espíritu con que lo hacemos. Vale más que la obra realizada, el esfuerzo empleado en realizarla. Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ofrecieron ofrendas. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de de Abel, y con desagrado la de Caín. Porque el espíritu con que ellos hicieron la ofrenda fue distinto. Abel escogió lo mejor. Caín le dio lo mismo, agarró lo que pudo. Y por otro lado, el rico y el publicano en esa parábola que creo que está más adelante que el mismo Lucas, los dos fueron al templo a orar. Pero uno salió bendecido y el otro no, porque lo que cuenta ahí es la actitud del corazón con que va. El uno contrito y humillado reconocía que él era pecador y se golpeaba el pecho pidiendo perdón, y el otro arrogante inflaba el pecho y levantaba la vista al cielo y decía: Señor, mírame que soy bueno, yo hago esto y lo otro, y no soy como este que está aquí. La diferencia estaba en el espíritu. Y qué grande fue esa diferencia en esos dos casos. Eso es lo que hay que hacer. Como esclavo, obligado a o hacerlo como con alegría, con gratitud, con reconocimiento. Hay ahí la diferencia. O lo hace como un esclavo obligado, o lo hace con amor, con gratitud, con reconocimiento, con alegría. Eso hace la gran diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que el Señor nos bendiga.